Buenas noches, soy policía. Mi compañero de zona y yo estacionamos nuestras patrullas al final de un largo camino de tierra que conduce a una escuela abandonada. Es algo que hacemos únicamente en el turno de noche, cuando la actividad comienza a disminuir alrededor de la 1 de la mañana. Es un lugar relativamente seguro para ponernos al día con el papeleo o mirar videos. Cabe mencionar que hemos pasado por algunas experiencias extrañas en ese lugar, desde extrañas luces que se mueven rápidamente en el bosque, hasta posibles avistamientos de ovnis. Incluso encontramos un cuerpo ahí hace unos años que aún no ha sido identificado. Pero eso ni siquiera es lo más aterrador. Ocurrió alrededor de octubre del 2020, a las 2 de la mañana. Era una noche muerta. La criminalidad era baja en esa época del año, en parte debido a la pandemia, y por otro lado porque hacía frío. Habíamos estacionado nuestros vehículos uno al lado del otro, en direcciones opuestas para que las ventanas del lado del conductor estuvieran alineadas. Esto es común en nuestra línea de trabajo. Después de unos minutos, a mi compañero lo enviaron por una queja de ruido y se fue. Por mi parte, aproveché el tiempo a solas para salir y aliviar mi vejiga. Mientras estaba en lo mío, escuché un silbido en el bosque que está al otro lado del terreno abandonado de la escuela, aproximadamente unos 100 metros de donde me encontraba estacionado. En cuanto al silbido, era una melodía, como si saliera de una boca humana, extremadamente fuerte. Cabe destacar que los problemas por personas sin hogar en mi ciudad son algo común, pero no en el área que patrullaba en ese momento. Aún así, supuse que alguien debía estar vagando hacia el lado sur de la ciudad, y esa era toda la razón. Con ello en mente volví a mi patrulla y subí la ventanilla, esperando ansiosamente el regreso de mi compañero. Regresó después de unos 20 minutos y procedí a contarle la historia, que pronto fue olvidada y pasamos a otros temas. Yo creo en lo paranormal, pero él es escéptico, así que en realidad era lo que me esperaba. Al cabo de unos 30 minutos salió de su patrulla y se aproximó a la parte trasera, diciéndome que iba a orinar. Para mi sorpresa, después de 5 segundos, el silbido se escuchó nuevamente, fuerte, al son de una canción lenta. Duró unos 10 segundos. Mi compañero se acercó a mi ventanilla, viendo que estaba pálido, queriendo decir algo sin poder. Como se esperaba de nuestro trabajo, decidimos investigar. Tomamos nuestras linternas y comenzamos a caminar lentamente por el campo. La hierba nos llegaba hasta la cintura, apenas podíamos caminar bien. Llegamos aproximadamente a la mitad del campo cuando lo escuchamos nuevamente, pero esta vez era como si viniera de nuestro lado derecho, donde se encontraba la escuela. Nos quedamos en silencio con las linternas iluminando el lugar. De pronto, el césped comenzó a moverse. Era una noche sin viento. No se supone que la hierba debía moverse de esa manera. Y aunque lo hubiera, aquello más bien daba la impresión de que se trataba de algo arrastrándose por el campo, lentamente en línea recta hacia nosotros. Sin vacilar, comenzamos a acercarnos hacia aquello. En este punto ambos con las manos sobre nuestras armas. El aire estaba inquietamente tranquilo, y el frío era tal que podíamos ver nuestro propio aliento. Caminamos muy lento y silencioso, hasta que, cuando estuvimos a unos 5 metros del punto donde se movía el césped, aquello se detuvo y nuevamente escuchamos el silbido. Ahora venía exactamente desde el punto donde nuestras linternas brillaban sobre el césped ahora quieto. Estábamos congelados por el miedo, demasiado asustados como para siquiera hablar entre nosotros. Se sintió como si hubieran pasado minutos, pero probablemente fueron solo unos segundos. Volví a dar un paso adelante y de repente la hierba comenzó a moverse, esta vez alejándose con una velocidad inhumana hacia los árboles, demasiado rápido como para que pudiéramos ir tras él.
así que solo nos quedó observar cómo aquella cosa llegaba al bosque. Tanto mi compañero como yo teníamos nuestras luces enfocadas en todo momento. Y de nuevo, el silbido, viniendo del bosque donde la hierba simplemente dejó de moverse, solo que esta vez el sonido era menos fuerte. Pasaron los minutos y continuamos iluminando atentos hacia el bosque. Frente a nosotros había inmensos árboles hasta donde la vista alcanzaba, y debajo de uno de ellos estaba esa cosa, la cual finalmente se mostró. Parecía un niño, pero a la vez no. Es difícil de explicar, pues a pesar de que nuestras luces brillaban directamente sobre la figura, parecía que una oscuridad la rodeaba. Antes de que pudiéramos siquiera gritar, aquello se puso detrás de un árbol y desapareció. Reunimos el coraje para ir tras ello, pero cuando llegamos al árbol no había nada. Ni huellas, ni hojas crujiendo como era de esperarse en otoño. Fue como si aquello simplemente hubiese desaparecido. Pasamos la siguiente hora revisando informes de niños desaparecidos en el área, mas no pudimos encontrar nada. Lo más espeluznante es que lo que sea que vimos debió haber estado corriendo a 4 patas cuando estaba en el césped. Asimismo, tenemos un historial psiquiátrico infantil en la ciudad, pero no había informes de fugitivos. Hasta el día de hoy no podemos explicarlo, y aunque aquello nos sacó un gran susto, seguimos aparcándonos ahí. Han pasado 3 años y nunca volvimos a vivir una experiencia así, pero mi compañero ahora cree en estos temas, y cuando lo contamos, todos en el departamento nos tildaron de locos. Soy de un lugar con muchas áreas boscosas de Estados Unidos, donde a la gente le encantan las armas, incluyéndome a mí. No me consideraba creyente en cuanto a apariciones en el bosque, críptidos como se les conoce por acá. Tal vez Bigfoot era lo único que creía podría llegar a ser real, pero aún así lo dudaba mucho. Después de que esto sucedió, sé que el mundo es tan vasto que una vida no es suficiente para conocer sus secretos. Acababa de comprar mi rifle tipo R-15, al que le compré un cargador de tambor de 60 cartuchos. ¿Por qué? ¿Por qué no? Leyendo sobre el tambor, vi que eran increíbles y rara vez tenían problemas, y esto es algo que será importante más adelante. Así, unos días después de comprarlo, finalmente decidí salir a probarlo y ajustar mi arma. Aquí es donde todo se fue al carajo. Como mencioné anteriormente, el lugar donde vivo es muy boscoso. 3/4 partes de la tierra en la que vivía eran pura espesura. Había un camino principal para conducir mi vehículo todoterreno y algunos caminos pequeños que nuestras vacas habían hecho en el bosque. Decidí caminar a lo largo del arroyo de mi propiedad, que tenía un pequeño sendero parcialmente despejado por nuestras vacas. Al final del camino se encuentra un gran campo donde las vacas pastan y donde pruebo mis armas cuando no están ahí. Tan pronto como crucé la cerca para ir al campo, sentí instantáneamente que alguien me observaba desde cerca. Lo pasé por alto porque había caminado por ahí 1000 veces antes y nunca me había sentido inseguro. Así que seguí caminando, ignorando la sensación de ser observado, siendo consciente al mismo tiempo. Solo daba vistazos a mi alrededor de vez en cuando, para no alertar a quien sea que anduviera cerca, de ser el caso. La caminata hasta el campo a lo largo del arroyo es muy corta, unos cuantos minutos a un paso lento. Por otro lado, cuanto más caminaba, más intensa se volvía la sensación, como si me acercara a lo que me estaba observando. Aproximadamente a mitad de camino, la sensación se volvió tan intensa que ya no pude ignorarla. El cargador de tambor que tenía conmigo estaba descargado, así que me detuve y comencé a cargarlo.
Solo llevaba 20 cartuchos conmigo porque el plan era ajustar mi arma y 20 deberían haber sido suficientes. Así que ahora me encontraba sin dar ni un paso, prestando extrema atención a lo que sucedía a mi alrededor mientras cargaba el tambor. En el momento exacto en que comencé a poner los cartuchos, el olor a muerte inundó mis fosas nasales, como si algo hubiera estado muerto durante un tiempo, pudriéndose al sol. Comencé a mirar a todos lados, y justo detrás de mí había lo que quedaba de una zarigüeya. Estaba desgarrada en pedazos, casi parecía que la habían colocado ahí para que la encontrara. Lo que me pareció extraño fue que daba la impresión de haber muerto hace quizás un día como máximo, pero el olor que emanaba decía todo lo contrario. Obviamente esto me provocó un sentimiento de angustia, así que aceleré la carga del tambor. Supongo que debí haber tomado la zarigüeya como una maldita señal y oportunidad para volver a casa. Sin embargo, decidí seguir adelante. Como lo mencioné, nunca había tenido ningún problema en la zona antes, así que asumí que mi cerebro simplemente estaba siendo paranoico. Nada me habría gustado más que si hubiera sido el caso. Me encontraba casi llegando al campo cuando lo vi. Estaba al final del arroyo y la sensación de ser observado comenzó a ser insoportable. Justo cuando estaba cerca del final y al borde del bosque, escuché un chapoteo en el agua. Estando en alerta, me volví de inmediato hacia el ruido, con el arma lista pero sin cartucho en la recámara. Caminando río abajo, lejos de mí, había algo que nunca olvidaré. Tenía al menos 2,5 metros de altura, aunque seguramente era más alto. Muy delgado. Imagino un hombre adulto que pesa 54 kilos, pero con cuerpo alargado, rayando en lo deforme. Su anchura corporal contrastaba con sus brazos largos, y aquello parecía caminar en 2 patas, con piel colgando de su cuerpo. No hacía ruido al caminar aparte del chapoteo cuando pisó el arroyo. También la forma en que caminaba era muy extraña, casi como si se balanceara intentando no caerse, mientras daba esos pasos largos. Era de un color marrón claro, casi como el color de un ciervo. Eso es todo lo que puedo recordar en este momento. Finalmente supe por qué me sentía observado. Sacudiendo mi cabeza me preparé para enfrentar aquella cosa. Cargador listo, perno listo para enviar un cartucho a la recámara. ¿Recuerdan lo que dije sobre el cargador siendo extremadamente confiable? Bueno, presioné el liberador del perno del arma para cargar un cartucho, por si aquella monstruosidad decidía atacar, pues no tenía la intención de atacar primero. Increíblemente, el cartucho se atascó de alguna manera y ni siquiera se movió del cargador. Nunca había usado ese cargador antes, así que no falló por un uso intensivo. Un cerrojo que se cierra en un arma tiene suficiente fuerza para romper un dedo. Entonces, ¿por qué este cargador no funcionó? Mi única suposición es que esa cosa tuvo que ver algo con ello. De hecho, el cargador nunca volvió a funcionar correctamente y tuve que devolverlo a la tienda. Por supuesto, no les conté lo que había sucedido, solo les dije que el cargador había fallado varias veces. Como sea, volviendo a mi relato, el arma se atascó en la primera bala, que generalmente es la más fácil. En ese instante, la criatura desapareció de mi vista sin correr ni hacer ruido. La tuve frente a mí por bastante tiempo, suficiente como para obtener los detalles que proporcioné sobre ella. Esto sucedió a finales de mayo. Todavía tengo los correos enviados a la tienda sobre el tambor, los cuales estoy usando como referencia porque, después de lo sucedido, necesitaba algo que confirmara que aquello no había sido un sueño o algo así. En cuanto a lo que podría haber sido la criatura, un amigo que sabe más sobre este tipo de cosas me dijo que podría haber sido un maldito Wendigo. La razón por la que dijo que se trataba de esta criatura es porque todo lo que describí coincide casi perfectamente con ellos. Leí que son increíblemente delgados y altos. Tienen un hedor a muerte que los sigue a todas partes, lo cual podría explicar el olor de la zarigüeya. Son muy rápidos. Pueden tener varios colores, incluido el marrón claro,
y a veces matan violentamente a otros animales para asustar a los humanos, volviendo nuevamente a la zarigüeya. Lo único que no pudimos entender fue su comportamiento, y es que, ¿por qué sigo vivo? Se supone que los Wendigos son increíblemente agresivos, pero aparte de observarme, este no hizo nada. No intentó atacar ni enfrentarme. Huyó de mí como si tuviera miedo o tratara de llevarme a donde quería. Dicho esto, nunca he tenido otro encuentro con esa cosa. He ido al mismo campo tomando el mismo camino esperando ser observado, y no he tenido esa maldita sensación tan intensa como ese día. Sé muy bien que hay algo allí afuera, y no creo que alguien pueda convencerme de lo contrario. Esto le pasó a mi hijo cuando tenía 17 años. Vivíamos en Nuevo México en aquel entonces. Mi hijo Kevin viajaba con sus amigos Alex y Enrique en la camioneta de Alex, quien era el conductor. Ya era tarde por la noche. El plan era dirigirse a su casa y pasar la noche ahí. El lugar estaba lejos de la ciudad, en un camino rural y rodeado completamente por desierto. De hecho, la zona es plana y por kilómetros lo único que puedes ver es tierra. Mientras se dirigían a su destino, vieron a un hombre parado en medio de la carretera. Rápidamente Alex redujo la velocidad esperando que el tipo se quitara, pero no lo hizo. Simplemente se quedó ahí por más que el vehículo se acercó. Frenaron quedando a solo unos metros del sujeto, lo suficiente cerca para apreciar su vestimenta, jeans y una especie de camisa de manga larga. Pero a pesar de ello, no pudieron distinguir sus rasgos faciales. Los tres se quedaron inmóviles por unos segundos antes de sugerir que rodearan al tipo y se alejaran, pero no estaban seguros si debían hacerlo. Quiero decir, si estaba lo suficiente mal como para quedarse de pie en medio de una vía rápida, no querían saber lo que haría cuando estuvieran dentro de su rango. Por otro lado, darse la vuelta y tomar otro camino estaba completamente fuera de cuestión. Continuaban debatiendo qué hacer cuando repentinamente el sujeto se puso a cuatro patas y comenzó a correr hacia la camioneta. El susto fue tal que gritaron al unísono. Por instinto, Alex metió reversa y pisó a fondo. Ahora estaban retrocediendo por ese camino oscuro, lejos de todo, mientras un sujeto, salido de quién sabe dónde, los perseguía a cuatro patas igualando la velocidad de la camioneta. Por suerte, fue cuestión de segundos para que finalmente lo perdieran de vista. Alex dio vuelta en el camino y todos regresaron a casa de mi hijo. Recuerdo estar en la sala cuando entraron corriendo. Cerraron la puerta con fuerza y cerraron con llave. Tenían cara de haber visto al diablo, pero antes de que pudiera preguntarles, subieron corriendo las escaleras hasta la habitación de mi hijo. Subí a ver qué pasaba y fue entonces cuando me contaron la historia. Nunca los había visto tan pálidos y asustados. Los hechos ocurrieron un viernes por la noche alrededor de las 8. Como dato adicional, tanto mi hijo como sus amigos eran chicos que preferían estar en cualquier lugar, excepto en casa durante un fin de semana. Aquel fin de semana, se quedaron en casa en todo momento. No salieron para nada y al final se fueron solo porque tienen escuela el lunes. Pasó un mes antes de que quisieran volver a salir por la noche. Durante el día iban a cualquier parte, pero cuando el sol se ocultaba, preferían reunirse en nuestra casa. Después de investigar un poco, todos estuvieron de acuerdo en que se trataba de un skinwalker. Incluso hasta el día de hoy, si menciono aquella experiencia, Kevin y sus amigos se quedan callados y comienzan a ponerse nerviosos, como si lo estuvieran viviendo en ese momento. Les llevó mucho tiempo superarlo, y hasta la fecha piensan que,
Hablar de ello hará que eso vuelva. Los invito a seguir a Voces del Abismo en todas las redes sociales. Si tienes un relato que quieras compartir, puedes enviarlo al correo oficial o por mensaje directo en la página de Facebook. También tenemos comunidad de Discord, donde podrás interactuar con más personas que disfrutan de estos relatos. Todos los enlaces e información se encuentran en la descripción. Nos vemos en el siguiente video.